Bienvenido de nuevo a mi canal. La historia que voy a contarte hoy no es solo sobre dinero o propiedades. Es una historia sobre cómo la sangre no te hace familia, y cómo la codicia puede destruir los cimientos de una casa más rápido que cualquier terremoto. Esta es mi historia, la historia de cómo mis padres vendieron el alma de mi hija para comprar un poco de agua con cloro. Comencemos. Sabía que algo andaba mal desde el momento en que las llantas de mi camioneta tocaron el pavimento de la calle cerrada donde vivían mis padres. Era un sábado por la tarde, alrededor de las 4, una hora en la que el sol de Guadalajara golpea con fuerza y la mayoría de la gente se refugia en la sombra, para una siesta o una comida tardía. Normalmente, esta calle era un santuario de silencio, solo interrumpido por el lejano ladrido de algún perro o el canto de los pájaros en los árboles de jacaranda. Pero hoy no. Hoy el aire estaba siendo brutalmente asesinado. Un ruido mecánico, agudo y persistente, taladraba mis oídos incluso con las ventanas del coche cerradas. Era el sonido inconfundible de maquinaria pesada, el rugido de motores diésel y el golpe seco de metal contra tierra. Luciana, mi hija de 11 años, estaba sentada en el asiento del copiloto. Llevaba su carpeta de partituras abrazada contra el pecho, como si fuera un escudo protector. Se ajustó las gafas y miró por la ventana, frunciendo el ceño con esa expresión seria que había heredado de su bisabuela. «Mamá», dijo Luciana, con un tono de preocupación en su voz infantil, «¿ese ruido viene de la casa de los abuelos?» No respondí de inmediato. Mis manos se apretaron sobre el volante, mis nudillos poniéndose blancos. Entrecerré los ojos para mirar a través de la neblina de polvo blanco que se levantaba al final de la calle, flotando como un fantasma sobre los tejados de teja roja. «Eso parece, mi amor», murmuré, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Como arquitecta, tengo un sexto sentido para las obras en construcción. Puedo oler el cemento fresco y sentir la vibración de una excavación a metros de distancia. Y lo que mis sentidos me estaban gritando en ese momento no era remodelación pequeña. Me gritaban destrucción masiva. Estacioné el coche frente a la casa colonial que mi abuela, doña Cayetana, había comprado hace 40 años. O al menos, intenté estacionar. La acera estaba ocupada por una montaña de escombros, tierra roja y raíces de árboles arrancadas de cuajo. «Ponte el cubrebocas, Luciana», ordené suavemente. «Hay mucho polvo». Bajamos del coche. El calor era sofocante, amplificado por el polvo que se pegaba a la piel y a la garganta. Luciana tosió un poco, cubriéndose la nariz con la mano. Me dolía verla así. Sus manos, esas manos largas y delicadas que tenían un don natural para la música, no deberían estar cerca de tanta suciedad. Empujé la reja de hierro forjado y entramos. Lo que vi me hizo detener en seco. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe físico en el plexo solar, dejándome sin aire. El jardín de rosas. La famosa Rosaleda de doña Cayetana, el orgullo de la familia. El lugar donde mi abuela había pasado décadas cultivando especies raras, donde cada arbusto tenía un nombre y cada flor era tratada como una reina, ya no existía. Había desaparecido. Borrada de la faz de la tierra. En su lugar había un cráter. Un agujero gigantesco, obsceno y profundo, que ocupaba casi todo el patio trasero. Una excavadora amarilla, sucia y ruidosa, estaba en el fondo del agujero, arrancando los últimos vestigios de lo que alguna vez fue un santuario de vida. Vi las raíces de un rosal antiguo, uno que mi abuelo había plantado el día que yo nací, colgando tristemente de la pala mecánica antes de ser arrojado a un camión de volteo. «Berenice». «Hija». La voz retumbó por encima del ruido del motor. Giré la cabeza y vi a mi padre, Evaristo. Estaba de pie en el porche, con una postura que intentaba proyectar autoridad pero solo lograba transmitir arrogancia. Llevaba unos pantalones cortos de color caqui y una camisa hawaiana desabotonada que dejaba ver su estómago, prominente y quemado por el sol. En una mano sostenía un cigarro puro barato y en la otra, una cerveza bien fría que sudaba gotas de condensación. «Papá», grité para hacerme oír sobre el estruendo. «¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Dónde están las rosas de la abuela?»
Evaristo soltó una carcajada, una risa ronca y rasposa de fumador. Bajó los escalones del porche, caminando con ese paso pesado de quien se cree dueño del mundo. ¿Las rosas?, dijo, haciendo un gesto despectivo con la mano que sostenía el cigarro. Esas cosas viejas solo traían plagas, mija. Estamos en el siglo XXI. Hay que modernizarse. Se acercó a mí, oliendo a tabaco rancio y loción barata, y señaló con orgullo hacia el desastre fangoso que tenía detrás. Mira eso, Berenice. Una alberca. Una auténtica alberca de 10 metros por 5. Con sistema de calefacción solar, azulejos venecianos y hasta un jacuzzi integrado. ¿Qué te parece? Vamos a ser la envidia de toda la colonia. Me quedé mirándolo, incrédula. Mis ojos de arquitecta no veían una alberca de lujo. Veían un peligro inminente. El agujero estaba excavado peligrosamente cerca de los cimientos de la casa principal. Podía ver las capas de tierra arcillosa expuestas, inestables. Papá, dije, mi voz temblando de una mezcla de ira y miedo profesional. ¿Tienes los permisos de construcción para esto? ¿Hiciste un estudio de mecánica de suelos? Estás excavando a menos de 2 metros de la carga estructural de la cocina. Si llueve fuerte esta noche, la tierra se va a reblandecer y la casa se puede asentar. Se van a agrietar los muros. La sonrisa de Evaristo se desvaneció, reemplazada por esa mueca de fastidio que siempre ponía cuando yo usaba mi cerebro de universidad, para contradecir sus ideas brillantes. «Ay, ya vas a empezar», bufó, dando un trago largo a su cerveza. «Tú y tus tecnicismos aburridos. Arquitecta Berenice, la que todo lo sabe». «Relájate, mujer. El maestro de obras, Don Chui, lleva 30 años haciendo agujeros. Él sabe lo que hace. No seas pájaro de mal agüero». En ese momento, la puerta mosquitera de la cocina se abrió y salió mi madre, Imelda. Llevaba un vestido de verano con estampado de leopardo que era demasiado juvenil para sus 60 años, y una cantidad de joyas de fantasía dorada que tintineaban con cada paso que daba. Su cabello estaba teñido de un rubio cenizo muy intenso, y su maquillaje era una máscara perfecta para ocultar cualquier rastro de culpa. «Berenice, mi vida», exclamó con una sonrisa ensayada, extendiendo los brazos. «Qué bueno que llegaste. Perdona el polvo, estamos en pleno cambio de imagen. ¿No es emocionante?» «Hola, mamá», dije secamente, ignorando su intento de abrazo. «¿Dónde está Luciana?» Me giré y vi que mi hija se había quedado petrificada cerca de la entrada, mirando con horror cómo la excavadora aplastaba un macizo de hortensias azules. «Entra, mija», gritó mi madre, agitando la mano hacia Luciana. «No te quedes ahí pasmada respirando tierra. Tu tía Priscila y tus primos están adentro en el aire acondicionado». «Solo venimos por el violonchelo, mamá», dije, cortando cualquier intento de socialización. «Luciana tiene audición la próxima semana y necesita practicar. Vamos a entrar, recoger el instrumento y nos vamos. No quiero que respire este polvo». Mi madre intercambió una mirada rápida con mi padre. Fue solo una fracción de segundo, un parpadeo, pero lo capté. Era esa mirada de complicidad nerviosa, la misma que tenían cuando yo era niña y rompían algo valioso para luego culpar al gato. «Ah, sí, claro», dijo mi padre, carraspeando y mirando hacia otro lado. «Pasen, pasen». Entramos a la casa. El contraste fue chocante. Afuera era un infierno de ruido y calor, adentro, el aire acondicionado estaba puesto a 18 grados, congelando el ambiente. Pero no era solo la temperatura lo que se sentía frío. La casa había cambiado. Los muebles antiguos de caoba que mi abuela adoraba habían sido empujados contra las paredes o cubiertos con sábanas viejas. En el centro de la sala, dominando el espacio, había una enorme televisión de pantalla plana, probablemente de 80 pulgadas, que no estaba allí la semana pasada. En el sofá nuevo de piel blanca, estaba mi hermana menor, Priscila. Priscila tenía 30 años, pero vivía su vida como si fuera una adolescente en vacaciones permanentes. Estaba recostada con los pies sobre la mesa de centro,
desplazando su dedo por la pantalla de su teléfono con una expresión de aburrimiento total. Sus dos hijos, a los que llamábamos los terremotos, corrían por la sala con zapatos puestos, saltando sobre los muebles. «Hola, hermana», dijo Priscila sin levantar la vista del teléfono. «Llegas tarde. ¿Trajiste los frappuccinos que te pedí por mensaje?» «No vi ningún mensaje, Priscila», respondí, mi paciencia colgando de un hilo muy fino. «Y no soy tu servicio de entrega». Luciana, ajena a la tensión de los adultos, caminó directamente hacia el pasillo que llevaba al cuarto de música. Esa habitación era sagrada. Era el único lugar de la casa que doña Cayetana había prohibido tocar. Estaba insonorizada, tenía control de humedad y albergaba el tesoro más grande de la familia. Vi a Luciana desaparecer por el pasillo. «Oye, mamá», dije, girándome hacia Imelda, que estaba sirviéndose un vaso de agua con hielo en la cocina. «¿Por qué huele a pintura fresca?» «Estamos pintando las recámaras de arriba», respondió ella, de espaldas a mí. El color crema ya estaba muy pasado de moda. Priscila quería un tono gris perla. «¿Priscila quería?» repetí, arqueando una ceja. «Mamá, Priscila no vive aquí. Tiene su propia casa, bueno, la casa de sus suegros». «Ay, Berenice, no seas así», intervino mi padre, entrando desde el jardín y dejando un rastro de huellas de barro en el piso limpio. «Tu hermana está pasando por una racha difícil. Su marido tuvo unos problemitas de liquidez. Necesitan apoyo familiar». Antes de que pudiera preguntar qué tipo de problemitas requerían pintar habitaciones, un grito desgarrador rompió el aire estéril de la casa. «¡Mamá!». Era Luciana. No fue un grito de dolor físico. Fue el grito de alguien a quien le acaban de arrancar una parte del alma. Corrí. Mis tacones resbalaron un poco en el piso pulido, pero recuperé el equilibrio y me lancé por el pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Llegué a la puerta del cuarto de música y me detuve en seco. Luciana estaba parada en el centro de la habitación. Sus manos pequeñas cubrían su boca y sus ojos, esos ojos grandes y expresivos, estaban llenos de lágrimas que aún no se derramaban por el shock. La habitación estaba vacía. No me refiero a desordenada. Me refiero a vacía. El estante especial de madera de cedro, diseñado para sostener el violonchelo, no estaba. La vitrina con los arcos de Pernambuco no estaba. Las partituras antiguas, primeras ediciones que valían una fortuna, no estaban. Y lo más importante, el violonchelo no estaba. El Gagliano de 1750, un instrumento italiano que había estado en nuestra familia por 4 generaciones, el instrumento que mi abuela había puesto en las manos de Luciana cuando ella tenía solo 5 años, había desaparecido. «¿Dónde está?», susurró Luciana, su voz quebrándose. «Mamá, ¿dónde está mi cello?». Sentí un frío glacial recorrer mi columna vertebral. Me giré lentamente. Mis padres y Priscila habían aparecido detrás de mí, en el umbral de la puerta. Priscila tenía los brazos cruzados y masticaba un chicle con la boca abierta. Mi padre miraba al techo, como si buscara una gotera imaginaria. Y mi madre estaba alisando una arruga invisible en su vestido de leopardo. «¿Dónde está el violonchelo?», pregunté. Mi voz salió baja, peligrosamente tranquila. Nadie respondió durante 3 segundos. 3 segundos eternos. «Lo vendimos», dijo finalmente mi padre. Lo soltó así, sin más, como quien dice compramos pan. El mundo se detuvo. «¿Qué?», pregunté, segura de haber escuchado mal. «Que lo vendimos, Berenice», repitió mi madre, adoptando ese tono defensivo que usaba cuando sabía que había hecho algo mal pero quería culparte a ti por reaccionar. Estaba ahí nada más, acumulando polvo. Luciana casi ni viene a practicar. Era un desperdicio tener un trasto tan viejo ocupando espacio. ¿Un trasto viejo? Mi voz empezó a subir de volumen. «Mamá, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? Ese instrumento no es un mueble viejo. Es una obra de arte. Es la herencia de Luciana. La abuela se lo dio a ella.
La abuela está en un asilo, gritó Priscila, interviniendo con su voz chillona. Ya ni se acuerda de qué día es. Además, legalmente las cosas en esta casa son de papá y mamá. Ellos pueden hacer lo que quieran. No. Luciana sollozó, cayendo de rodillas al suelo donde solía estar su instrumento. No es suyo. Es mío. Berenice me prometió que era mío. Ver a mi hija colapsar en el suelo fue la gota que derramó el vaso. Sentí una furia caliente, volcánica, subir por mi garganta. ¿A quién se lo vendieron? Exigí saber, avanzando hacia mi padre. Dime el nombre ahora mismo. Voy a ir a recuperarlo. Le pagaré lo que sea. Mi padre soltó una risita nerviosa y retrocedió un paso. No creo que puedas, hija. El comprador, bueno, digamos que era un coleccionista privado. Un gringo. Pagó en efectivo y por transferencia internacional. Ya debe estar cruzando la frontera. Fue una venta rápida. ¿Cuánto? Pregunté, sintiendo náuseas. ¿Por cuánto vendieron el futuro de mi hija? Priscila sonrió. Fue una sonrisa de satisfacción pura, una sonrisa que he odiado toda mi vida. $87.000, hermanita, dijo ella, saboreando cada sílaba. $87.000. ¿Te imaginas? Por un pedazo de madera vieja que ni siquiera suena bien. ¿$87.000? Repetí, aturdida. Eso era más de 1,5 millones de pesos. Exacto, dijo mi madre, recuperando su confianza al ver la cifra flotando en el aire. Y con ese dinero, Berenice, estamos mejorando la calidad de vida de toda la familia. La alberca para los niños, las reparaciones de la casa y bueno, ayudamos a tu hermana a pagar unas deudas de juego de su marido. Ya sabes cómo son los hombres, a veces cometen errores. ¿Deudas de juego? Miré a Priscila. ¿Vendieron el instrumento de mi hija para pagar las apuestas de tu marido inútil? Oye, no le llames inútil. Chilló Priscila. Él es un emprendedor incomprendido. Además, Luciana tiene 11 años, por el amor de Dios. ¿Para qué quiere un instrumento tan caro? Le compramos uno nuevo, ¿verdad, mami? Uno eléctrico, de esos modernos que se conectan a la bocina. Son mejores. Mi madre asintió vigorosamente. Sí, sí. Vimos uno en el centro comercial, de color rosa metálico. Precioso. Luciana se verá divina con él. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Fue como un clic audible en mi cerebro. De repente, el sonido del llanto de Luciana pareció lejano. La cara engreída de mi hermana se volvió borrosa. Un recuerdo me golpeó. Un recuerdo que había enterrado profundamente. Tenía 15 años. Había pasado todo el verano trabajando en una heladería, sirviendo bolas de nieve hasta que mis muñecas dolían, ahorrando cada peso en una alcancía de cerdito de barro. Quería comprarme un set de estilógrafos Rotring para mis clases de dibujo técnico. Eran caros, importados de Alemania. Eran mi sueño. Un día, llegué a casa y encontré la alcancía rota en el suelo. Los fragmentos de barro estaban esparcidos como huesos. Corrí a la habitación de mis padres y encontré a mi madre cerrándole el cierre de un vestido de gala a Priscila, que entonces tenía 11 años. ¿Dónde está mi dinero? Había gritado yo. Ah, lo tomamos prestado, dijo mi madre sin mirarme. Priscila tiene el concurso de pequeña Miss Primavera mañana. Necesitaba este vestido para ganar. Es una inversión, Berenice. Cuando ella sea famosa, te lo devolverá. Pero era mi trabajo. Ya haré. Mi padre entró en la habitación y me miró con desdén. No seas egoísta, Berenice. Tu hermana tiene talento escénico. Tú solo haces dibujitos. La familia apoya al que tiene más potencial. Deja de llorar, te ves fea cuando lloras. Priscila no ganó el concurso. Ni siquiera quedó finalista. El vestido terminó manchado de ponche y olvidado en el fondo del armario. Y yo nunca recuperé mi dinero.
Tuve que dibujar con lápices prestados y rotos durante todo el semestre. No seas egoísta. Esa frase ha sido la banda sonora de mi vida. Volví al presente. Miré a mis padres. Miré a mi hermana. Miré el agujero en el jardín a través de la ventana. Ellos no habían cambiado. Nunca cambiarían. Seguían rompiendo mis alcancías para comprar vestidos para Priscila. Solo que esta vez, la alcancía era mi hija. Respiré hondo. El aire frío del aire acondicionado llenó mis pulmones, enfriando mi furia hasta convertirla en un bloque de hielo sólido y afilado. «Levántate, Luciana», dije. Mi voz sonó extraña, carente de emoción. Luciana me miró, sorprendida por mi tono. Dejó de llorar y se puso de pie, limpiándose las rodillas. «Vámonos». «Pero Berenice», dijo mi madre, dando un paso adelante, «no se vayan así. Quédense a comer. Pedimos pizzas. Y el domingo es la inauguración de la alberca, tienen que venir». Me giré lentamente hacia ella. La miré a los ojos con tal intensidad que ella retrocedió, chocando contra el marco de la puerta. «Disfruten su alberca», dije suavemente. «Espero que el agua esté deliciosa. Y espero que valga cada centavo de los $87.000. «¡Ay, qué dramática eres!», gritó Priscila mientras caminábamos hacia la salida. «¿Siempre haciéndote la víctima?». No respondí. Tomé la mano de Luciana y salimos de esa casa. El calor de afuera nos golpeó de nuevo, pero ya no me molestaba. Subimos al coche. Arranqué el motor. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes sobre el volante. «Mamá», dijo Luciana en voz baja, mientras nos alejábamos de la casa y del ruido de la excavadora, «¿realmente lo perdí? ¿Perdí el sello de la abuela?». Miré a mi hija. Vi el dolor en sus ojos, pero también vi algo más, la misma determinación que yo sentía. «No, mi amor», le dije, mirándola a través del espejo retrovisor. «No has perdido nada. Solo te lo han quitado temporalmente». «¿Vamos a ir a la policía?», preguntó ella. Negué con la cabeza. «La policía es para los delincuentes comunes, Luciana. Tus abuelos y tu tía, ellos merecen algo peor que la cárcel. Merecen perder lo único que les importa más que el dinero». «¿Qué es?», preguntó ella. «Su imagen», respondí. «Y su techo». Giré el volante en la siguiente intersección, alejándome de la ruta hacia nuestro departamento. «¿A dónde vamos?», preguntó Luciana. «Vamos a visitar a la reina», dije, esbozando una media sonrisa. «Vamos a ver a tu bisabuela Cayetana. El asilo residencia Santa Fe no huele a vejez ni a medicina. Huele a lavanda, a cera para pisos de madera y a té de jazmín. Es un lugar exclusivo, donde los pasillos tienen alfombras persas y las paredes están adornadas con óleos originales. Mi abuela, doña Cayetana, eligió mudarse aquí hace 3 años, no porque necesitara cuidados, sino porque, según sus propias palabras, estaba harta de ver la cara de hipócrita de tu madre todos los días en el desayuno». Caminé por el sendero de grava del jardín central, con Luciana aferrada a mi mano. A lo lejos, bajo la sombra de una pérgola cubierta de bugambilias, vi la silueta inconfundible de mi abuela. Estaba sentada frente a una mesa de hierro forjado, con la espalda tan recta como si tuviera una varilla de acero en la columna. Llevaba un traje sastre de lino color crema, impecable, y su cabello blanco estaba recogido en un chongo perfecto sujeto con peinetas de carey. Frente a ella estaba el licenciado Néstor, su abogado de confianza desde hacía 40 años, y probablemente su único amigo verdadero. Estaban jugando ajedrez. «Jaque», dijo mi abuela con su voz rasposa pero clara, moviendo un alfil con sus dedos llenos de anillos. El licenciado Néstor suspiró, acariciándose el bigote gris. «Doña Cayetana, usted no tiene piedad ni en domingo. La piedad es para los débiles, Néstor. En el ajedrez y en la vida, si dudas, te comen». «¡Abuela!», gritó Luciana, soltándose de mi mano y corriendo hacia ella. Doña Cayetana levantó la vista.
Su expresión severa se suavizó instantáneamente al ver a su bisnieta. Dejó la pieza de ajedrez y abrió los brazos justo a tiempo para recibir el abrazo desesperado de Luciana. «Mi niña, mi sol», murmuró la abuela, besando la frente de Luciana. «¿Qué pasa? ¿Por qué esas lágrimas?». Luciana enterró la cara en el hombro de la abuela y comenzó a sollozar de nuevo. Yo me acerqué a la mesa, sintiendo como el peso de la vergüenza caía sobre mis hombros. Me sentía como una niña pequeña otra vez, viniendo a confesar que había fallado en proteger lo que se me había confiado. «Hola, abuela». «Licenciado Néstor», saludé, mi voz sonando hueca. «Berenice», dijo mi abuela, mirándome por encima de las gafas de lectura que colgaban de una cadena de oro en su cuello. «Siéntate. Tienes cara de funeral. ¿Quién se murió? Y espero que no me digas que fue tu padre, porque no tengo ganas de vestirme de negro hoy». Me senté en la silla de mimbre, frente a ellos. El licenciado Néstor me miró con preocupación y cerró discretamente su libreta de notas. «Nadie se murió, abuela», dije, tomando aire. «Pero algo terrible pasó». Les conté todo. Les hablé del ruido de la excavadora, de los rosales destrozados, del agujero en el jardín. Les describí la frialdad de la sala vacía, la arrogancia de Priscila y la indiferencia cruel de mis padres. Y finalmente, solté la bomba, los $87.000. Mientras hablaba, observé a mi abuela. Esperaba verla triste. Esperaba verla llevarse la mano al pecho, tal vez pedir un vaso de agua. Después de todo, ese violonchelo era el recuerdo de su difunto esposo, mi abuelo, quien lo había traído de Europa hace medio siglo. Pero doña Cayetana no era una mujer común. A medida que yo hablaba, su rostro no se desmoronaba. Se endurecía. Sus labios se convirtieron en una línea fina. Sus ojos, de un color avellana penetrante, se entrecerraron como los de un águila que acaba de localizar a su presa. Cuando terminé, hubo un silencio pesado en el jardín. Solo se escuchaba el zumbido de un colibrí en las flores cercanas. El licenciado Néstor fue el primero en hablar. Se quitó las gafas y las limpió lentamente con un pañuelo de seda. «Esto es inaudito», dijo en voz baja. «Es un abuso de confianza flagrante. Y la destrucción del jardín, eso altera el valor de la propiedad». Mi abuela soltó una risa corta y seca. No fue una risa de diversión. Fue el sonido de una espada desenvainándose. ¿Inaudito? No, Néstor. Es predecible. Siempre supe que Evaristo era un tonto con delirios de grandeza y que Imelda era una víbora codiciosa. Pero nunca pensé que fueran tan estúpidos. Ella se giró hacia Luciana, le secó las lágrimas con sus pulgares y le levantó la barbilla para que la mirara a los ojos. «Escúchame bien, mi vida. Ese violonchelo no se ha perdido. Solo ha salido de viaje. Y te juro, por la memoria de tu bisabuelo, que va a volver a tus manos». «¿Me crees?». Luciana asintió, sorbiendo por la nariz. «Sí, abuela». «Bien. Ahora, ve allá al kiosco y pídele a la enfermera que te dé un helado de vainilla. Necesito hablar de negocios con tu madre y el abogado». Luciana obedeció y se alejó. En cuanto estuvo fuera de oído, la postura de mi abuela cambió. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Berenice, dime exactamente qué te dijeron». «¿Dijeron que la casa era suya?». «Sí, abuela», respondí. «Priscila dijo que legalmente las cosas son de papá y mamá y que pueden hacer lo que quieran». Y, bueno, yo pensé que sí. Tú te mudaste aquí hace 3 años, y papá siempre dijo que le habías pasado las escrituras para evitar impuestos de sucesión. La abuela golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar las piezas de ajedrez. «¡Ese Evaristo! Mentiroso patológico», exclamó. «Berenice, eres arquitecta, eres inteligente, pero a veces eres demasiado ingenua con tu familia». Miró al abogado. «Néstor, explícale». El licenciado Néstor abrió su maletín de cuero y sacó una carpeta azul marino gruesa. La puso sobre la mesa con un golpe sordo.
Berenice, dijo él, abriendo la carpeta, hace 5 años, cuando tu abuela empezó a notar las intenciones de tu hermana Priscila de vivir a costillas de los demás, redactamos un documento muy específico. Se llama Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía. Me mostró un documento lleno de sellos oficiales y firmas notariadas. La Casa de la Colonia Providencia, todo su contenido, incluyendo obras de arte, muebles y, específicamente listado en el anexo B, el violonchelo Gagliano de 1750, son propiedad del fideicomiso. Mis ojos recorrieron el papel, tratando de entender la jerga legal. ¿Y quién es el dueño del fideicomiso?, pregunté. La fideicomitente es tu abuela, explicó Néstor. Los fideicomisarios en primer lugar, es decir, los beneficiarios finales, son tú y Luciana. ¿Y mis padres?, pregunté, confundida. Tus padres tienen el usufructo vitalicio condicionado, dijo Néstor, subrayando la palabra condicionado con su dedo. Eso significa que tienen derecho a vivir en la casa hasta que mueran, siempre y cuando cumplan con ciertas reglas. Regla número 1, intervino mi abuela, levantando un dedo, no pueden vender, grabar ni hipotecar la propiedad ni nada que esté dentro de ella. Regla número 2, no pueden realizar modificaciones estructurales a la propiedad sin mi consentimiento escrito. Y regla número 3, deben mantener la propiedad en buen estado. Me quedé boquiabierta. Entonces, ¿ellos no son dueños de nada? De nada, confirmó la abuela. Son inquilinos de lujo que no pagan renta. Y acaban de romper las 3 reglas en una sola tarde. Vendieron un activo del fideicomiso, el violonchelo, modificaron la estructura, el agujero de la alberca, y destruyeron el jardín. Podemos demandarlos ahora mismo, dije, sintiendo una oleada de esperanza. Podemos llamar a la policía. El abogado puede ir con los papeles y detener la obra. No, dijo mi abuela tajantemente. Me quedé helada. ¿Cómo que no? Abuela, están destruyendo la casa. Están gastando el dinero del violonchelo. Exacto, dijo ella, y una sonrisa maquiavélica se dibujó en sus labios. Vamos a dejar que lo hagan. No entendía nada. Berenice, piensa, dijo ella, bajando la voz. Si vamos ahora, ¿qué pasa? Detenemos la obra. Queda un agujero feo en el jardín. Ellos lloran, dicen que fue un error, que no sabían, que somos familia. Y tú y yo terminamos pagando para rellenar el agujero y recuperar el violonchelo con nuestro dinero. Ellos no aprenden nada. Y en 6 meses, venderán los cuadros o la plata. Se recostó en la silla, mirando hacia el cielo azul. No. Quiero que les duela. Y para que les duela a personas como Evaristo y Priscila, tienes que pegarles donde más les importa, en el ego y en la cartera. ¿Cuál es el plan?, pregunté, sintiendo un escalofrío de anticipación. El plan es el silencio, dijo mi abuela. Les vamos a dar 60 días. Vamos a dejar que terminen esa maldita alberca. Vamos a dejar que se gasten hasta el último centavo de los $87.000. Que compren muebles caros, que hagan fiestas, que presuman con los vecinos. Vamos a dejar que se sientan reyes. Se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con una intensidad feroz. Y cuando el dinero se acabe, cuando ya no tengan ni un peso líquido y cuando estén celebrando su triunfo, entonces caeremos sobre ellos. Se giró hacia Néstor. Néstor, empieza el rastreo del violonchelo. Con el número de serie y los papeles del fideicomiso, repórtalo como robado en las bases de datos internacionales de arte. Bloquea esa venta. Pero hazlo discretamente. Que el comprador no pueda moverlo, pero que Evaristo no se entere todavía. Entendido, doña Cayetana, dijo el abogado, tomando notas rápidas. ¿Y respecto al desalojo? Prepara la orden, dijo ella. Quiero que esté lista para ejecutarse el día de la inauguración de la alberca. Quiero que el notario esté presente. Quiero que sea un espectáculo. Volvió a mirarme a mí. Berenice, tu trabajo es el más difícil. Tienes que aguantar. Tienes que ver cómo destruyen mi jardín y no decir nada. Tienes que ver a Priscila presumir y morderte la lengua.
Tienes que dejar que te pidan dinero y decirles que no con calma. ¿Puedes hacerlo? Pensé en Luciana llorando en el suelo. Pensé en mi alcancía de cerdito rota. Pensé en todas las veces que me habían llamado egoísta por querer algo para mí misma. Sí, abuela, dije. Puedo hacerlo. Bien. Entonces, que empiece la cuenta regresiva. Los siguientes 60 días fueron una prueba de resistencia mental que no le deseo a nadie. Fue como ver un accidente de coche en cámara lenta, día tras día. Cumplí mi promesa. No fui a la casa, pero no necesitaba ir para saber lo que pasaba. Priscila se encargó de documentar cada paso del desastre en sus redes sociales. A la semana 2 vi en Instagram una foto del esqueleto de la alberca. Priscila posaba con un casco de obra rosa, haciendo la señal de la paz. El pie de foto decía, construyendo sueños. Porque mi familia se merece lo mejor. Almohadilla Pool Life, almohadilla Rich Kids. Me etiquetó a mí, por supuesto. A la semana 4, mi padre me llamó. Hola, hija, su voz sonaba melosa, lo cual siempre era mala señal. Oye, fíjate que tuvimos un pequeño imprevisto. Resulta que la tierra del jardín es muy arcillosa y necesitamos reforzar los muros de contención de la alberca. El maestro Chui dice que son 50.000 pesos extra. ¿Crees que podrías prestarnos? Digo, ya sabes, te lo pagamos en cuanto se pueda. Apreté el teléfono con tanta fuerza que temí romper la pantalla. Estaba en mi oficina, revisando planos, y tuve que cerrar los ojos para no gritar. No tengo liquidez ahora, papá, dije, manteniendo la voz neutra. Acabo de pagar los impuestos anuales. Dile a Priscila que ponga de su parte. Ay, hija, ya sabes que Priscila no tiene, suspiró él. Pero bueno, tendré que vender el reloj de oro que me dejó tu abuelo. Qué lástima, era un recuerdo bonito. Colgué antes de decirle que ese reloj también era parte del fideicomiso. Véndelo, pensé. Añade otro delito a la lista. A la semana 6, Luciana estaba sufriendo. Habíamos alquilado un violonchelo de estudiante en una tienda de música local. Era un instrumento chino, de madera contrachapada, con un sonido metálico y chillón. Para alguien con el oído absoluto de Luciana, tocar eso era una tortura. Cada tarde la veía sentada en la sala de nuestro departamento, luchando para sacar un sonido decente de esa caja de madera barata. Sus dedos se movían con la misma destreza de siempre, pero el resultado era frustrante. A veces, paraba a mitad de una pieza de Bach, bajaba el arco y suspiraba profundamente. Suena como un gato enfermo, mamá, me decía. Lo sé, mi amor, le respondía yo, abrazándola. Pero recuerda lo que dijo la abuela. Es temporal. Piensa que estás entrenando con pesas en los tobillos. Cuando recuperes tu gagliano, volarás. Grabé un vídeo de ella tocando y se lo envié a la abuela por WhatsApp. La respuesta de la abuela llegó minutos después. Cada nota desafinada de ese trasto le costará un año de vida a tu madre. Aguanta, mi valiente. Mientras tanto, el licenciado Néstor trabajaba en las sombras. A la semana 7, me llamó con noticias. Lo encontramos, Berenice, dijo. Su voz sonaba triunfal. El violonchelo está en una casa de empeño de lujo en la Ciudad de México, en la zona de Polanco. El comprador, el tal coleccionista, intentó sacarlo del país hacia Nueva York, pero la alerta de Interpol saltó en la aduana de documentos. Como no tenía el certificado de autenticidad original, que tiene tu abuela, los agentes aduanales retuvieron el envío por irregularidades administrativas. ¿Está a salvo? Pregunté, sintiendo que el corazón me volvía al pecho. Está retenido en una bóveda de seguridad federal. Nadie puede tocarlo hasta que se aclare la propiedad. Y como nosotros tenemos los papeles, es cuestión de tiempo. Tus padres no saben nada. Creen que el comprador ya lo tiene en su sala en Manhattan. Gracias a Dios, suspiré. Y hay algo más, añadió Néstor. Investigamos las finanzas de tus padres. Se gastaron todo. Los $87.000 se evaporaron. La alberca costó el doble de lo presupuestado por la mala planeación.
compraron muebles de exterior italianos. Y pagaron 300.000 pesos de deuda del marido de Priscila. Sus cuentas bancarias están en números rojos. Están usando tarjetas de crédito para pagar el supermercado. Sonreí. Era una sonrisa fría, sin alegría. Perfecto, dije. Están justo donde la abuela quería. El día 59 llegó. Recibí una notificación en mi celular. Era un mensaje de WhatsApp en el grupo de la familia feliz, un nombre irónico que puso mi madre. Era una invitación digital llena de emojis de sol, bikinis y copas de cóctel. Gran inauguración de la alberca. Este domingo a las 12 del día. Barbacoa, música y diversión. Vengan a celebrar el nuevo oasis de la familia. No falten. Abajo, un mensaje de Priscila, @Berenice trae a Luciana, aunque sea para que vea cómo se divierten los niños normales. Y trae vino, pero del bueno, no del barato que sueles comprar. Le reenvié el mensaje a la abuela. Su respuesta fue inmediata, diles que sí. Y diles que llevarás una sorpresa. Llegó el domingo. Me levanté temprano y me vestí con un cuidado meticuloso. Elegí un vestido azul marino, elegante pero sobrio, el tipo de ropa que uno usa para ir a firmar un contrato importante o para dictar una sentencia. Peiné a Luciana y le puse su vestido favorito. ¿Estás lista?, le pregunté. Luciana asintió. Estaba nerviosa, pero sus ojos brillaban con anticipación. Manejamos hacia el asilo para recoger a la abuela y al licenciado Néstor. Cuando doña Cayetana salió al vestíbulo, me quedé sin aliento. Iba vestida para matar. Llevaba un traje de seda blanco impoluto, un sombrero de ala ancha para protegerse del sol y sus famosas gafas oscuras de diseñador. Se apoyaba en un bastón de madera de ébano con empuñadura de plata en forma de cabeza de león. Parecía una matriarca de una telenovela, lista para destruir a sus enemigos con una sola mirada. Vámonos, dijo ella al subir a mi camioneta. El espectáculo no puede empezar sin la protagonista. Condujimos hacia la casa de mis padres. El silencio en el coche era eléctrico. Sabíamos que lo que estaba a punto de suceder cambiaría nuestra familia para siempre. No habría vuelta atrás. Al doblar en la esquina de la calle de mis padres, vi que había coches estacionados en ambas aceras. Habían invitado a todo el mundo, tíos, primos lejanos, vecinos chismosos. Querían público para su gran triunfo. Pobres, murmuró mi abuela, mirando por la ventana. No saben que en realidad son el público de su propia ejecución. Estacioné justo frente a la entrada, bloqueando parcialmente el acceso. Era un pequeño acto de rebeldía inicial. Bajamos del coche. El sonido de música reggaetón a todo volumen salía desde el patio trasero, mezclado con el olor a carbón y carne asada. Respiré hondo. Tomé la mano de Luciana a mi izquierda y ofrecí mi brazo a mi abuela a mi derecha. El licenciado Néstor caminaba detrás de nosotros, con su inseparable maletín de cuero negro. Éramos un ejército de 4. Y estábamos entrando en territorio enemigo. Empujé la puerta de madera pesada que daba acceso al patio trasero. No estaba cerrada con llave, ¿por qué lo estaría? La arrogancia no conoce la precaución. El escenario que se desplegó ante mis ojos era una oda al mal gusto y al despilfarro. El jardín, antes un santuario de paz, se había convertido en una discoteca barata a plena luz del día. La famosa alberca estaba terminada. Era un rectángulo de agua azul turquesa brillante, rodeado de un piso de cantera resbaladiza que quemaba al tacto. En el centro del agua flotaban 2 enormes inflables, un flamenco rosa neón y una rebanada de pizza gigante. La música estaba tan alta que hacía vibrar el esternón. Un reggaetón obsceno retumbaba desde unas bocinas gigantescas colocadas estratégicamente para molestar a todo el vecindario. Mi padre, Evaristo, estaba junto a la parrilla, un monstruo de acero inoxidable que seguramente costaba más que mi primer coche. Llevaba un delantal que decía el rey de la carne y sostenía unas pinzas como si fueran un cetro. Estaba rodeado de un grupo de tíos y vecinos, todos con cervezas en la mano, riendo a carcajadas de algún chiste machista.
Mi madre, Imelda, corría de un lado a otro con bandejas de comida, pero no era la comida casera de antes. Eran canapés pretenciosos que claramente había pedido a un servicio de catering, brochetas de camarón, mini hamburguesas gourmet, copas de ceviche. Se había cambiado el vestido de leopardo por un caftán de seda azul eléctrico, y llevaba unas gafas de sol con incrustaciones de pedrería que le cubrían media cara. Y luego estaba Priscila. Mi hermana estaba tumbada en un camastro acolchado bajo una sombrilla blanca, como si fuera una estrella de Hollywood en Cannes. Llevaba un bikini dorado diminuto que dejaba poco a la imaginación y sostenía una copa de vino rosado. Sus hijos, los terremotos, corrían alrededor de la piscina lanzándose agua con pistolas de plástico, gritando y empujando a los hijos de los invitados. Nadie notó nuestra presencia al principio. Éramos fantasmas en su fiesta de coronación. Caminamos lentamente hacia el centro del patio. El sonido rítmico del bastón de mi abuela golpeando la cantera, toc, 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 quedó ahogado por la música, pero su presencia magnética pronto empezó a sentirse. Uno de los primos lejanos, Beto, fue el primero en vernos. Se quedó con la cerveza a medio camino de la boca, con los ojos desorbitados. Le dio un codazo a su esposa. El silencio comenzó a extenderse como una ola, desde el borde del patio hacia el centro. La gente dejó de hablar. Las risas se cortaron. Alguien, dándose cuenta de la tensión, corrió a bajar el volumen de la música hasta apagarla por completo. De repente, el único sonido era el zumbido del motor de la alberca y el chapoteo del agua. Mi padre se giró, molesto por el silencio repentino. ¿Quién apagó la mus? Su voz se estranguló en su garganta cuando vio a su madre. Doña Cayetana estaba de pie a unos 5 metros de él, erguida, implacable, flanqueada por mí, por Luciana y por el licenciado Néstor, quien sostenía su maletín como si fuera un arma cargada. El rostro de mi padre pasó del rojo congestión al blanco pálido en cuestión de segundos. Soltó las pinzas, que cayeron al suelo con un estrépito metálico. Mamá, balbuceó Evaristo. ¿Qué haces aquí? Pensé que... Imelda me dijo que estabas indispuesta. Mi madre se congeló con una bandeja de margaritas en la mano. Sus ojos iban de la abuela a mí, y luego al abogado, calculando el nivel de desastre inminente. Priscila se bajó las gafas de sol hasta la punta de la nariz y se incorporó en su camastro, mirando con desagrado. ¿Qué hace la abuela aquí? Preguntó en voz alta, rompiendo el silencio. Esto es una fiesta de jóvenes, mamá. Va a arruinar el ambiente. Mi abuela ignoró a Priscila como se ignora a una mosca molesta. Dio un paso adelante, apoyándose en su bastón con elegancia. Sus ojos recorrieron el lugar, deteniéndose en la alberca, en la parrilla nueva, en los muebles importados. Vaya, Evaristo, dijo mi abuela, su voz clara y cortante resonando en el patio. Veo que has estado ocupado. No sabía que tenías tanto dinero para tirar en... Esto. Hizo un gesto vago con la mano enguantada, abarcando toda la vulgaridad del escenario. Mi padre intentó recuperar la compostura. Se limpió las manos en el delantal y forzó una sonrisa nerviosa. Mamá, es una sorpresa. Queríamos darte una sorpresa cuando estuviera todo listo. Es para la familia, para los nietos. Mira qué bonito quedó. ¿No te gusta el color del agua? Es precioso, dijo mi abuela con un sarcasmo gélido. Casi tan precioso como el violonchelo Gagliano de 1750 que vendiste para pagarlo. Un murmullo recorrió a los invitados. Los vecinos empezaron a intercambiar miradas. ¿Vendió qué?, susurró alguien. ¿Un violonchelo?, preguntó otro. Mi madre se adelantó rápidamente, intentando controlar los daños. ¡Ay, doña Cayetana! ¿Qué cosas dice? Mejor siéntese, le traigo una limonada. El sol le va a hacer daño. Berenice, ¿por qué trajiste a tu abuela a esta hora? Es una irresponsabilidad. Cállate, Imelda, dijo mi abuela sin alzar la voz. Pero el tono fue tan autoritario que mi madre cerró la boca de golpe. No vine a beber limonada. Vine a ver en qué se gastaron el patrimonio de mi bisnieta.
Priscila se levantó del camastro, envuelta en una salida de baño transparente, y caminó hacia nosotros con paso desafiante, sus chanclas de plataforma haciendo ruido. «Ay, ya vas a empezar con el drama del violín viejo», dijo Priscila, rodando los ojos. «Ya lo vendimos, abuela». «Supéralo». Era un trasto viejo que nadie usaba. Con ese dinero hicimos algo útil. Mira a mis hijos, mira lo felices que son en el agua. Eso es lo que importa, ¿no? La felicidad de la familia. La felicidad de tu familia, querrás decir, intervine yo, dando un paso al frente. Sentí la mano de Luciana apretar la mía. ¿Y qué hay de la felicidad de Luciana? ¿Qué hay de su futuro? Priscila soltó una risita burlona. Luciana puede aprender a nadar. Le hará bien, está muy pálida de tanto estar encerrada con sus libritos de música. Además, Berenice, tú ganas bien. Cómprale otro violín y deja de lloriquear. No seas envidiosa. El licenciado Néstor carraspeó. Fue un sonido discreto, pero tuvo el efecto de un mazo de juez golpeando el estrado. Disculpen la interrupción, dijo Néstor con su voz de barítono. Creo que hay un malentendido fundamental aquí sobre la propiedad de los bienes. Mi padre miró al abogado con recelo. Néstor, esto es una fiesta familiar. No sé qué haces aquí, pero te agradecería que te fueras. No necesitamos abogados en domingo. Me temo que si los necesitan, don Evaristo, dijo Néstor, abriendo su maletín sobre una mesa auxiliar, apartando un plato de nachos con queso. Y los van a necesitar mucho más a partir de mañana. Néstor sacó 3 documentos encuadernados en carpetas azules. Punto número 1, dijo Néstor, levantando el primer documento. El violonchelo Gagliano. Ustedes lo vendieron por $87.000 a un intermediario. Sin embargo, ese instrumento no les pertenecía. Estaba fideicomitido a nombre de la menor Luciana. Por lo tanto, legalmente, ustedes cometieron un delito federal de robo y fraude. La cara de mi padre se volvió gris ceniza. ¿Qué? Balbuceó. No. Eso no es cierto. Mamá me dio la casa y todo lo que hay dentro. Ella me lo dijo. Yo te dije que podías vivir aquí, Evaristo, corrigió mi abuela. Nunca te dije que podías saquear aquí. Hay una diferencia. Punto número 2, continuó Néstor, implacable. El dinero. Según nuestras investigaciones, el pago de $87.000 ya no existe en sus cuentas. Se gastaron $40.000 en la construcción de esta alberca y remodelaciones, $20.000 en muebles y viajes, y $27.000 fueron transferidos a una cuenta a nombre de Casino Royal, para saldar deudas de juego del señor Rodrigo, esposo de la señora Priscila. Priscila soltó un grito ahogado. Rodrigo, su esposo, que estaba escondido detrás de una columna bebiendo cerveza, intentó escabullirse hacia la salida, pero la mirada de mi abuela lo clavó en el sitio. «Eso es mentira», chilló Priscila. «Rodrigo es un inversionista». «Las facturas dicen lo contrario», dijo Néstor secamente. «Pero eso es problema suyo. El problema de sus padres es el siguiente. Al vender un activo del fideicomiso y al realizar una modificación estructural no autorizada a la propiedad, la alberca, han violado las cláusulas de su contrato de usufructo». Mi madre empezó a temblar. Las copas en su bandeja tintinearon peligrosamente. «¿Qué significa eso?», preguntó ella, con un hilo de voz. Mi abuela dio un paso adelante, quedando cara a cara con su hijo y su nuera. Se quitó las gafas de sol para que pudieran ver el fuego en sus ojos. «Significa, Imelda, que se acabó el recreo». Néstor levantó el tercer documento. Era una hoja con un sello rojo brillante en la parte superior. «Esta es una orden de extinción de usufructo y desalojo inmediato», anunció Néstor, entregándole el papel a mi padre, quien lo tomó con manos temblorosas. Debido al incumplimiento grave del contrato y a la destrucción parcial del patrimonio, doña Cayetana ha revocado su permiso para habitar esta propiedad. La propiedad pasa a manos de la beneficiaria secundaria, la arquitecta Berenice. Un silencio sepulcral cayó sobre la fiesta.
Los invitados empezaron a retroceder, buscando sus bolsos y las salidas, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. ¿Desalojo?, susurró mi padre, mirando el papel sin leerlo realmente. Mamá, no puedes hacernos esto. Es mi casa. He vivido aquí toda mi vida. Tengo 62 años. ¿A dónde voy a ir? Esa es una excelente pregunta, Evaristo, dijo mi abuela. Quizás debiste pensar en eso antes de meter una excavadora en mi jardín de rosas. O antes de vender el legado de tu nieta. Pero gastamos todo el dinero. Gritó mi madre, perdiendo los estribos, las lágrimas corriendo por su maquillaje. No tenemos ahorros. Lo pusimos todo en esta casa. En esta maldita alberca. Entonces sugiero que aprendan a nadar en ella, respondió mi abuela con frialdad. Porque es lo único que les queda. Priscila, que había estado procesando la información, explotó. Se lanzó hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. ¡Tú!, gritó, señalándome con un dedo acusador. Tú planeaste esto. Tú le llenaste la cabeza a la abuela. Eres una víbora celosa. Siempre me tuviste envidia porque yo era la bonita, la popular y tú eras la ratita de biblioteca. ¿Quieres quedarte con todo? Yo no retrocedí. La miré con una calma que la desconcertó. No, Priscila, le dije suavemente. Yo no quiero quedarme con todo. Yo solo quería que mi hija tuviera su violonchelo. Tú fuiste la que quiso todo. Querías la alberca, querías la vida de lujo, querías que papá y mamá pagaran los vicios de tu marido. Bueno, felicidades. Tienes tu alberca. Disfrútala hoy, porque mañana vienen a cambiar las cerraduras. No puedes echarnos. Bramó Priscila. Tengo hijos pequeños. Y yo tengo una hija a la que le robaron, repliqué, señalando a Luciana. Y a diferencia de ti, yo no voy a usar a mi hija como escudo. Tienes un marido inversionista, ¿no? Que él te mantenga. O mejor aún, ponte a trabajar. Dicen que en el Oxxo siempre están contratando. Priscila soltó un grito de rabia y trató de abalanzarse sobre mí, pero Rodrigo la detuvo, susurrándole algo al oído, probablemente recordándole que golpear a la nueva dueña de la casa no ayudaría a su situación legal. Mi padre, derrotado, cayó sentado en una de las sillas de jardín nuevas. Se cubrió la cara con las manos. Mamá, por favor, sollozó Evaristo, su orgullo desmoronándose como un castillo de naipes. Por favor. Somos tu familia. Soy tu hijo. Mi abuela lo miró desde arriba. Hubo un momento, un breve segundo, en el que vi un destello de dolor en sus ojos. El dolor de una madre que ve a su hijo fracasar. Pero luego, miró a Luciana, que seguía aferrada a mi mano, y su mirada se endureció de nuevo. Eres mi hijo, Evaristo, dijo ella con tristeza. Y por eso es mi culpa. Te crié mal. Te permití ser débil, vanidoso y egoísta. Te protegí demasiado. Y creé un monstruo que fue capaz de robarle a una niña. Hoy voy a corregir mi error. Se giró hacia los invitados, que seguían allí, paralizados por el espectáculo. La fiesta se acabó, anunció doña Cayetana con voz potente. Por favor, retírense. Esta es ahora una propiedad privada bajo nueva administración. Y llévense sus regalos, mis inquilinos anteriores no tendrán dónde ponerlos. Fue el éxodo más rápido y vergonzoso que he visto en mi vida. En cuestión de 10 minutos, el patio quedó vacío. Solo quedaron los restos de la comida gourmet sudando bajo el sol, los inflables flotando en la piscina silenciosa y una familia destruida por su propia codicia. Tienen 24 horas, dijo el licenciado Néstor, cerrando su maletín. Mañana a las 12 del día vendrá el actuario. Si siguen aquí, llamaremos a la fuerza pública por allanamiento de morada. Vámonos, Berenice, dijo mi abuela, dándose la vuelta. Aquí huele a cloro y a traición. Me está dando dolor de cabeza. Salimos de la casa sin mirar atrás. Escuché el llanto histérico de mi madre y los gritos de Priscila rompiendo platos, pero ya no me importaba. Al subir al coche, Luciana me miró.
Mamá, ¿van a estar bien? Preguntó, su corazón noble preocupándose incluso por quienes la lastimaron. Sobrevivirán, mi amor, le dije, besando su frente. Pero por primera vez en sus vidas, tendrán que aprender lo que significa la palabra consecuencias. Las 24 horas siguientes fueron caóticas, pero yo las viví desde la distancia. No volví a la casa. Envié a una empresa de mudanzas profesional para que empacara las cosas personales de mis padres, ropa, fotos, documentos, y las llevara a un pequeño departamento que les había alquilado por un mes. Sí, les alquilé un departamento. No soy un monstruo. Era un lugar pequeño, de 2 habitaciones, en una zona popular de la ciudad, lejos de los clubes de golf y las boutiques de diseño. Era limpio y seguro, pero humilde. Era todo lo que mi conciencia me permitía hacer. Pagué el primer mes de renta, después de eso, dependería de ellos. El licenciado Néstor me informó que la salida de la casa fue dramática. Priscila intentó llevarse la televisión de 80 pulgadas, pero Néstor le mostró el inventario del fideicomiso que indicaba que todos los electrodomésticos comprados con dinero de la venta del activo, el violonchelo, quedaban embargados como restitución parcial del robo. Mi madre tuvo una crisis nerviosa cuando vio que no podía llevarse los muebles de jardín italianos. Se aferró a una silla de ratán gritando que era suya, hasta que mi padre, completamente roto, la obligó a subir al camión de mudanza. Se fueron con sus maletas de ropa, sus cajas de zapatos y su dignidad hecha trizas. Cuando entré a la casa al día siguiente, el silencio era absoluto. El aire acondicionado estaba apagado. La casa estaba caliente y vacía. Caminé hacia el patio trasero. La alberca seguía allí, brillando bajo el sol, burlándose de mí. Era hermosa, sí, pero era una belleza tóxica. Era un monumento a la avaricia. Me paré al borde del agua. ¿Qué vas a hacer con ella?, preguntó una voz detrás de mí. Era Luciana. Había insistido en venir. No lo sé, admití. Es una buena alberca. Podríamos dejarla. Subiría el valor de la casa si quisiéramos rentarla. Luciana negó con la cabeza. No me gusta, mamá. Se siente triste. Se siente como si el jardín estuviera llorando debajo del cemento. Tenía razón. Esa agua no era agua, eran las lágrimas de mi abuela y los sueños robados de mi hija. Tienes razón, dije, tomando una decisión. No la queremos. Llamé a mis contratistas al día siguiente. Quiero que la rellenen, les dije. El capataz me miró como si estuviera loca. ¿Rellenarla, arquitecta? Pero si está nueva. Vale una fortuna. No me importa, respondí. Quiero que la drenen, rompan el concreto y la rellenen con tierra fértil. Quiero volver a plantar el jardín. Fue un proceso costoso y ruidoso, pero fue terapéutico. Ver cómo el concreto se rompía y la tierra negra volvía a llenar ese espacio vacío fue como ver sanar una herida. Mientras tanto, la justicia seguía su curso. El violonchelo Gagliano fue liberado por las autoridades aduanales después de 3 semanas de trámites burocráticos. El licenciado Néstor hizo un trabajo brillante. Logró evitar que mis padres fueran a la cárcel a cambio de que firmaran un reconocimiento de deuda por el valor total del instrumento más los daños a la propiedad. Básicamente, embargamos sus pensiones y cualquier ingreso futuro que pudieran tener hasta que la deuda estuviera saldada. Nunca terminarían de pagarla, lo sabíamos, pero la soga legal alrededor de sus cuellos aseguraba que nunca más intentarían algo estúpido. Priscila y su marido tuvieron que mudarse con sus suegros, quienes, al enterarse de las deudas de juego y el robo familiar, los pusieron a trabajar en el negocio familiar de abarrotes. Priscila, la influencer Van Nave, ahora pasaba sus días cobrando en una caja registradora y reponiendo latas de frijoles. Me bloquearon de todas las redes sociales, pero me enteré por amigos en común que su vida de lujos se había acabado. 3 meses después. Era una tarde de domingo, muy parecida a aquella tarde horrible en que todo comenzó, pero la atmósfera era completamente diferente. Estábamos en el patio trasero de la casa de la abuela. La alberca ya no existía.
En su lugar había un jardín joven. No era la Rosaleda madura de antes, eso tomaría años en volver, pero habíamos plantado jazmines, lavanda y árboles frutales. El olor a tierra mojada y flores empezaba a perfumar el aire nuevamente. Doña Cayetana estaba sentada en su silla de mimbre favorita, con una taza de té en la mano. Parecía haber rejuvenecido 10 años desde que limpiamos la casa. Luciana estaba sentada en un banco de madera bajo la sombra del nuevo árbol de durazno. En sus manos sostenía el gagliano. El instrumento había vuelto a casa. Había sido limpiado y ajustado por un luthier experto. La madera barnizada brillaba con un tono rojizo profundo bajo la luz del sol. Luciana cerró los ojos, respiró hondo y colocó el arco sobre las cuerdas. La primera nota fue larga, profunda y vibrante. Resonó en el pecho un sonido cálido y rico que llenó el jardín. No era el sonido metálico del violonchelo chino. Era la voz de un viejo amigo que regresa después de un largo y peligroso viaje. Luciana comenzó a tocar la suite número 1 en sol mayor de Bach. Sus dedos bailaban sobre el diapasón con una confianza renovada. La música fluía de ella, pura y cristalina, limpiando los últimos residuos de dolor que quedaban en las paredes de la casa. Miré a mi abuela. Vi una lágrima solitaria rodar por su mejilla arrugada, pero esta vez era una lágrima de felicidad. Ella cerró los ojos y se dejó llevar por la música, sabiendo que su legado estaba a salvo. Yo me apoyé en el marco de la puerta, observando la escena. Habíamos perdido a mi familia biológica en el proceso. Mis padres no me hablaban. Priscila me odiaba. Probablemente pasarían el resto de sus vidas haciéndose las víctimas, contando a quien quisiera escuchar cómo su hija malagradecida los había dejado en la calle. Pero al mirar a mi hija tocar con tanta pasión y a mi abuela sonreír con tanta paz, supe que no había perdido nada importante. Había podado las ramas podridas para que el árbol pudiera sobrevivir. La música subió en un crescendo final y se desvaneció en el aire de la tarde. Luciana bajó el arco, abrió los ojos y nos sonrió. «Bienvenida a casa», susurré. Han pasado 6 meses desde entonces. La vida ha encontrado un nuevo ritmo. Vivimos en la casa de la abuela ahora, las 3 generaciones de mujeres juntas, Cayetana, Berenice y Luciana. Es una casa de mujeres fuertes, donde no hay lugar para secretos ni mentiras. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Veo a otras familias los domingos, reunidas, imperfectas pero unidas, y siento una punzada de nostalgia por lo que pudimos haber sido. Pero luego recuerdo el agujero en el jardín. Recuerdo la venta del violonchelo. Recuerdo la facilidad con la que mis padres justificaron robarle a su propia nieta para alimentar su vanidad. Y me doy cuenta de que el karma no es una venganza del universo, es simplemente el resultado inevitable de nuestras propias acciones. Mis padres construyeron su vida sobre cimientos de mentiras y apariencias, y cuando la tormenta llegó, su casa se derrumbó. Yo solo fui la lluvia que reveló las grietas. Aprendí que poner límites no es un acto de odio, es un acto de amor propio. Y proteger a tus hijos a veces significa convertirte en el villano de la historia de otra persona. Así que les pregunto a ustedes, que han escuchado mi historia hasta el final, ¿hice lo correcto? ¿Fue demasiado cruel desalojar a mis propios padres ancianos y dejarlos en la ruina, o fue la única manera de enseñarles que los actos tienen consecuencias? Si estuvieras en mi lugar y alguien vendiera el futuro de tu hijo por una alberca, ¿qué habrías hecho tú? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Los leo todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia de relatos de Reddit. Si esta historia te hizo sentir algo, rabia, tristeza o satisfacción, por favor dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte el próximo drama familiar. Y recuerda, la familia es importante, pero la dignidad lo es más. ¡Hasta la próxima!